tardes, bienvenidas todas, bienvenidos todos a la Casa de América, a este nuevo encuentro en el ciclo Diálogos con América Latina. El día de hoy vamos a conversar sobre los retos en la agenda de género en América Latina, participación política, visibilidad y cuidados. Un saludo muy cordial a la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea de Cooperación, Pilar Cancela, que nos acompaña presencialmente, a la ministra de la Mujer del Paraguay, Cecilia Lezcano, que lo hace en línea, a la directora regional para las Américas y el Caribe de Naciones Unidas de ONU Mujeres, María Noel Baeza, que también lo hace en línea, a Laura Aguirre, la de Gestión de Proyecto Alaraca, también en línea, y a la presentadora y moderadora del evento, a Cecilia Güemes, investigadora asociada de la Fundación Carolina. Precisamente a la Fundación Carolina, a su director, José Antonio Sanauja, a todo su equipo, Hugo Camacho, que también nos acompaña. Queremos mandarle desde Casa de América un saludo muy cordial y afectuoso, como organización hermana, siempre, particularmente en estos diálogos con América Latina. Hemos celebrado ya, desde el 2018, cuando empiezan estos ciclos de diálogo, hasta 15 sesiones. En medio tuvimos la pandemia, la mayoría de ellos continuaron en formato virtual. Ahora volvemos a la presencialidad, o como es el caso de hoy, en formato híbrido. Me gustaría subrayar, querido José Antonio y equipo de la Fundación Carolina, que el título de este ciclo, Diálogos con América Latina, esas 4 palabras subrayan muy bien el objetivo que se propusieron las dos instituciones de un inicio. Diálogo, es decir, reflexión, conversación, autocrítica, cuando sea necesario, y siempre propuestas en positivo. Y, por supuesto, con América Latina, porque siempre lo que hacemos en relación con los países de América Latina es con ellos, con los países, con las instituciones que trabajan en el continente. Este ciclo del 2002 de Diálogos con América Latina lo iniciamos, Secretaria de Estado, Ministra, ONU Mujeres, lo iniciamos en pasado 1 de febrero con un debate sobre democracia y ciudadanía. Y creemos que es verdaderamente oportuno continuar debatiendo también sobre democracia y ciudadanía, hablando de esos retos de la agenda de género en América Latina. Creemos que es algo no solo coherente, sino algo especialmente necesario, porque no puede haber una verdadera democracia sin esa agenda de género. Se ha dicho ya mucho, quizás hasta la saciedad, que el futuro de todos, de América Latina, de Iberoamérica, de Europa, en realidad el futuro del mundo, será feminista o no lo será. Y en realidad creemos que es hora, que es el momento de hacer realidad con voluntad política esas palabras. Pasar de la agenda, de hablar de una agenda, a hablar de una realidad. Además, creemos que en este esfuerzo en el que estamos todos, a ambos lados del Atlántico, de construir una recuperación inclusiva, incluyente y sostenible después de los efectos de la pandemia, es fundamental tratar estas cuestiones. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas a los que hemos querido escuchar y aprender. Una de ellas es que las mujeres han sido el colectivo más vulnerable. En ellas ha caído la tarea de los cuidados, en ellas se ha cebado la brecha salarial, la brecha de desigualdades. Pero la pandemia, creo, también nos ha enseñado la importancia de las políticas públicas de protección, el valor de la solidaridad de las situaciones cotidianas, y basta ver cómo aparecieron en todos lados, en América Latina, en España, en Europa, esas experiencias espontáneas de apoyo comunitario entre vecinos, entre barrios. Cómo, en los momentos de mayor dificultad, de mayor complejidad, emergieron esas conductas solidarias y colaborativas. Y cómo el Estado, cómo nuestros estados tuvieron que actuar, que aparecer de manera mucho más visible y dar soluciones reales a los ciudadanos más vulnerables. Creo que es el momento, efectivamente, para que todos aprovechemos de ello, para construir esa agenda de momento, realidad, esperamos que en el futuro más próximo, real de género, que modifique lo que puedan ser errores estructurales e injustos y que avancemos en esa senda, porque con la igualdad y con la equidad ganamos todos. Mañana conmemoramos el Día de la Mujer, el 8 de marzo, también a ambos lados del Atlántico, en todo el mundo también, en realidad. Conmemoración que en esta casa reivindicamos desde hace muchos años, además de con acciones físicas, y este
Palacio de Linares, tan fantástico, se tiñe del color morado en nuestra fachada, pero también con acciones de diálogo, de encuentro, con acciones de reflexión, como esta mesa redonda en la que creo todos podemos aportar nuestro pequeño granito de arena para repensar la región en esa clave feminista, sin dudas, sin pausa, sin descanso. Mi bienvenida, mi agradecimiento. De nuevo, mi agradecimiento especial a la Fundación Carolina. Tiene la palabra la moderadora de la sesión, Cecilia Güemes. Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de América Latina, buenas tardes a quienes nos acompañan desde España. Es un placer celebrar este nuevo ciclo de diálogos con América Latina y agradecemos mucho al director de Casa América por prestarnos la casa para poder celebrar esta conversación. Esta conversación, este diálogo está planteado entre mujeres que están preocupadas y ocupadas por conseguir la igualdad de género y se trata justamente, como hablaba el director hace un momento, de propuestas, de hablar qué es lo que está hecho, qué es lo que queda por hacer, cómo podemos mejorar nuestras acciones para alcanzar la igualdad de género. En este caso concreto nos vamos a centrar en los cuidados. Consideramos a los cuidados como la base de la economía productiva, ahora que se está hablando tanto de la recuperación, ¿no? Y de cómo salir de la pandemia y reactivar la economía, pues los cuidados son la base. Pero no solo la base de esa economía productiva, sino también la base del bienestar social, emocional de las personas, es decir, bienestar individual y bienestar colectivo. Claramente la pandemia evidenció estas interdependencias y esta necesidad de cuidados que tenemos todos a lo largo de nuestra vida y todas. Por eso hoy vamos a hablar de diferentes estrategias y herramientas que se están poniendo en marcha para abordar el tema de los cuidados y cómo podemos avanzar en ello. Y tenemos a estas 4 ponentes que voy a presentar a continuación y haremos 2 rondas de preguntas. En una primera ronda, cada una de ellas tendrá una pregunta y contestará, y luego en la segunda ronda también habrá preguntas específicas, pero como les he comentado a todas, cada una puede también ir conversando y comentando en relación a las respuestas y preguntas que tengan sus compañeras. En primer lugar, tenemos a la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Unión Europea y Cooperación, Pilar Cancela Rodríguez, que es nacida en Stuttgart, es licenciada en Derecho, técnica superior en Prevención de Riesgos Laborales y pertenece al Cuerpo Superior de la Administración General de la Junta de Galicia desde 1993. Ha sido directora general de Relaciones Laborales en la Junta de Galicia en 2 ocasiones y diputada en las Cortes Generales entre 2016 y 2021. Para la gente de América Latina, las Cortes Generales es el Congreso, el Parlamento. Allí presidió la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados y lideró la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género entre septiembre de 2016 y julio de 2021. Además, forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, donde ocupó además la cartera de área de políticas migratorias y PSOE en el exterior entre 2017 y 2021. Y desde octubre de 2021 como secretaria ejecutiva del PSOE en el exterior. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. En segundo lugar, Celina Lescano nos va a acompañar, quien es desde 2021, ministra, desde marzo de 2021, es ministra de la Mujer en Paraguay. Celina es licenciada en Hotelería y Turismo por la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción y cuenta con un diplomado en Pedagogía y Educación Superior por la Universidad de Columbia. Tiene amplia experiencia en cargos directivos y gerenciales y diversos reconocimientos, como por ejemplo el de Mujer Líder Embajadora de la No Violencia en Paraguay en 2017 y en 2018 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social le concede el de Mujeres Innovadoras y Apasionadas del Mundo Empresarial y Profesional, conciliando la vida profesional y laboral. Asimismo, fue seleccionada por la Embajada de Estados Unidos como Mujer Empresaria de América Latina y el Caribe en 2016 y formó parte de diferentes programas de liderazgo público. Celina Lescano, además, fue presidente de la Asociación Paraguaya de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales desde 2017 hasta 2021 y ha trabajado en el fortalecimiento y formalización de las pymes lideradas por mujeres. Además, es impulsora del programa Dream Builder, creador de negocios para la mujer, que es el primer programa de empoderamiento de mujeres en el área económica en Paraguay, y del programa Empoderamiento Económico de la Mujer Indígena CUOM en el Chaco paraguayo. Bienvenida, Celina, y muchas gracias por hacerte el tiempo y acompañarnos en este día. En tercer lugar,
nos va a acompañar María Noel Baeza, que es directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres desde 2019, desde julio de 2019. María Noel posee un doctorado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República del Uruguay y una maestría en Políticas Públicas por la Universidad Johns Hopkins en Washington. Tiene una amplia trayectoria en organismos internacionales, ha trabajado como directora de la División de Programa en la sede de ONU Mujeres en Nueva York y directora de oficina de Servicios de Portafolio Global y Naciones Unidas, donde también fue directora regional de la Oficina de Proyectos y Servicios para América Latina y el Caribe. Previo a ello, ejerció diversos cargos en el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, el PNUD, y ocupó diversas posiciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, incluyendo la de consejera política en la Embajada de Uruguay en Washington y delegada a la Asamblea General de Naciones Unidas. Además, fue representante alterna del Uruguay ante la Junta de Gobernadores del Banco Mundial. Bienvenida, María Noel, y muchas gracias también por dedicarnos este ratito. Y, en último lugar, pero no el menos importante, agradecemos mucho la presencia de Laura Aguirre, que estará con nosotros y es gestora del proyecto Alaraca, un medio feminista que trabaja de forma colaborativa en la intersección del periodismo, el arte, la academia y las nuevas tecnologías. Laura es socióloga y periodista, ha ganado el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, tiene un doctorado en Sociología en la Universidad Libre de Berlín y es especialista en temas de migración de mujeres y trabajo sexual. Además, es ganadora del Premio IDEA 2017 en Periodismo e Innovación con el proyecto Transmedia Sexo sin Vergüenzas, un proyecto centrado en la investigación, promoción y acceso de los derechos sexuales y reproductivos en El Salvador, además de haber publicado numerosos artículos sobre violencia de género, aborto y otros temas en medios de comunicación. Bienvenida y muchísimas gracias también, Laura, por aceptar tan entusiastamente nuestra invitación para participar en esta conversación. Celina Lescano, si quieres, vamos a arrancar contigo. Vamos a arrancar con el caso de Paraguay, pero como ejemplo para el resto de la región. Y te queríamos preguntar, sabiendo que el COVID ha profundizado las ya considerables brechas de género en nuestros países y que muchas de las mujeres que trabajaban en el sector informal y que tenían precariedad económica y laboral han perdido sus trabajos, ¿qué políticas están diseñando para apoyar a la reactivación económica de las mujeres tras el COVID en Paraguay? Bueno, antes que nada, un saludo para todas las compañeras y colegas, a Pilar, a María Noel, a Laura, a la Casa de España también, la Casa de la América, perdón, por la invitación y poder compartir un poquitito lo que estamos haciendo aquí en Paraguay. Y definitivamente el año 2020 y 2021 nos encontró marcados por una experiencia sobre la crisis mundial sanitaria con la aparición del COVID, cuyo impacto en la vida de las personas ha sido devastador, de forma mucho más pronunciada que en la vida de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Realmente, ya con las condiciones de desigualdad preexistentes, es algo que nos vino y que nos vio en una situación donde tuvimos que reinventar muchas cosas y cambiar nuestro estilo de vida. La pandemia ha pronunciado aún más esa sobrecarga también de las mujeres en las responsabilidades familiares, el cuidado en el hogar, el impedimento o retardo de las oportunidades laborales principalmente, o de estudio, y la participación de las mujeres en la vida pública y en la vida privada, así mismo como lo estamos viviendo, ¿verdad? Y este contexto ha impulsado a la región a diseñar e invertir en políticas de cuidado. En la República del Paraguay ya hemos suscrito acuerdos que reconocen los cuidados como un centro de atención relevante para la política pública, tales como los consensos de Quito en el 2007, Brasilia en el 2010, Santo Domingo en el 2013, la estrategia de Montevideo en el 2016, el compromiso de Santiago en el 2020, que son resultantes de las diferentes conferencias regionales de la mujer. Asimismo, implementamos el Plan Nacional de Desarrollo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, el Sistema de Protección Social VAMOS, el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza, el cuarto Plan Nacional de Igualdad, el Plan Nacional por los Derechos de la Primera Infancia
entre otros que apuntan a cerrar las brechas de desigualdades y optimizar la inversión pública y las alianzas con el sector privado para el desarrollo de todos. Desde el Ministerio de la Mujer de Paraguay lideramos hace más de una década un proceso de construcción y de manejo conceptual de los cuidados, con miras a una acción programática y articulada con 3 instituciones públicas que es refrendado por un decreto en 1783 del año 2019 del Poder Ejecutivo, y ese decreto, a partir de eso se ha conformado el Grupo Interinstitucional Impulsor para la elaboración de la Política Nacional de Cuidados en Paraguay, el cual se ha constituido en la instancia de redacción y coordinación de la formulación del anteproyecto de ley que crea este Sistema Nacional de Cuidados. El trabajo fue sostenido en esta instancia y rindió sus frutos con la presentación del anteproyecto de ley este diciembre ante la Honorable Cámara de Diputados para su correspondiente análisis y estudio durante este periodo. Así también hemos puesto a consideración del grupo impulsor el documento base de la Política Nacional de Cuidado, en el cual refleja la situación actual de los cuidados en Paraguay. Los objetivos, la población meta, los principios rectores y las directrices generales que vamos construyendo de una manera participativa con todos. Coordinamos también la implementación del cuarto Plan Nacional de Igualdad, basado principalmente en la identificación de los obstáculos para avanzar hacia la igualdad real y efectiva de las mujeres, abordando así la corresponsabilidad compartida del cuidado como área de trabajo para la construcción de manera participativa de la Política Nacional de Cuidado. Consideramos también que el trabajo de cuidado constituye un elemento central para el logro de varios de los objetivos de desarrollo sostenible y la superación de los nudos centrales para que las mujeres podamos lograr la autonomía y la igualdad sustantiva que anhelamos. Identificamos también, esto normalmente identificado por todos los estados, ¿verdad?, en la estrategia de Montevideo para la implementación de la Agenda Regional de Género. Asimismo, la relevancia de promover una sostenibilidad financiera para la implementación efectiva de las políticas públicas de cuidado, siempre orientadas a alcanzar la igualdad de género. Definitivamente las políticas de cuidado son políticas de género y hacen frente a los principales obstáculos que debemos superar para cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y aprovechar el pleno potencial de todas las mujeres en este contexto del COVID-19 para la reactivación y el desarrollo sustentable de las mujeres, y más todavía pensando ya en la pospandemia. Quiero resaltar también la necesidad de impulsar estos procesos a nivel regional, ya que definitivamente la recuperación de la pospandemia requiere de la fuerza de las mujeres y que todo su potencial sea aprovechado realmente y traducido en las políticas inclusivas en todos los niveles. Realmente es una responsabilidad y un compromiso asumido por el Ministerio de la Mujer en poder brindar las herramientas necesarias para realmente llegar a esa igualdad sustantiva que buscamos todos los estados. Muchas gracias, Celina. Vamos a retomar con varias de las ideas que sostuviste y que presentaste para preguntarle a María Noel Baeza justamente cómo hacemos realidad muchas de estas políticas y acciones que estás planteando en términos de sostenibilidad económica. Es decir, más allá de las retóricas, necesitamos financiamientos y recursos para poner en marcha políticas de cuidado. Es cierto que en las conferencias de mujeres de los últimos años en Iberoamérica y en la próxima que se celebrará en Buenos Aires, vamos a hablar de cuidados y hay un escenario más receptivo al tema de los cuidados, pero se necesitan fondos. Entonces, la pregunta que te planteamos es ¿qué políticas fiscales pueden servir de base para un pacto fiscal con perspectiva de género? Bueno, muchísimas gracias. Quiero saludar a nuestra querida Casa América en Madrid, que ya nos gustaría estar con ustedes.
a la señora ministra, Celina Lescano, un placer estar contigo, lo mismo Pilar y lo mismo también Laura. Pilar, deseando conocerte personalmente y Laura también. Y bueno, lo mismo José Antonio Sanauja y Enrique Ojeda. Y bueno, y a vos como moderadora, muchísimas gracias. Bueno, para mí es muy importante que hablemos del cuidado. Yo creo como que el mundo se dio cuenta de la importancia del cuidado con la pandemia. Antes el cuidado era algo normal, era algo que, bueno, obviamente las mujeres lo hacen 3.5 veces más, 4 veces más, 5 veces más, no importa si la mujer trabaja 8 horas, vuelve a su casa a seguir trabajando. Por eso nosotros levantamos el tema del cuidado como trabajo no remunerado desde ONU Mujeres. Y por eso, como el mundo se dio cuenta de la importancia de los cuidados, lo que tenemos que hacer, y estamos tratando de hacer en nuestra región, así como en España, apostar firmemente por la conformación de sistemas integrales de cuidado, entendiendo estos como un conjunto de políticas públicas encaminados a concretar una nueva organización social sobre los cuidados. La finalidad es cuidar, es asistir, es apoyar a las personas que los requieren, tanto los niños como los ancianos, como las poblaciones más vulnerables, discapacitadas, etc. Pero para nosotros lo fundamental es reconocer que el cuidado es un trabajo, reducirlo, porque así la mujer puede tener tiempo, que es el factor que no tiene, para poder empoderarla y lograr autonomía económica y autonomía política. Y por último, redistribuir el trabajo no remunerado entre todos los que habitan en el mismo hogar. Es una redistribución y es una corresponsabilidad. No es que voy a ayudar a mamá, es que soy corresponsable por este espacio, por eso al ser corresponsable actúo. Y eso es lo que pretendemos, un reconocimiento, una reducción, una redistribución con corresponsabilidad. Desde una perspectiva de derechos humanos, el cuidado es un derecho, pero también desde una perspectiva de género, cultural e interseccional, porque no nos olvidemos que las mujeres indígenas cuidan más que las mujeres que no lo somos y las afrodescendientes también cuidan más. Entonces tenemos que avanzar hacia sistemas integrales de cuidado que sea reconocido la interseccionalidad, porque las mujeres no somos todas iguales. Pero quiero rápidamente hablar de los 5 pilares básicos de los sistemas de cuidado. Para nosotros la creación y la ampliación de servicios orientados a diversas poblaciones objetivos, con una oferta diversa en modalidad de horarios, en cobertura progresiva, que tienda hacia la universalidad, tanto en el acceso al cuidado como la calidad de los cuidados. Dichos servicios se pueden brindar en modalidades de cuidados a domicilio, de servicios institucionales de cuidados en los llamados de larga duración o servicios de cuidado a distancia como teleasistencia. Pero siempre está el factor que esto es un trabajo y hay que remunerar. Hay que regularlo también, hay que regular esos servicios, tanto públicos como privados, con la incorporación de enfoques de derechos humanos, con énfasis en la perspectiva de género y en la equidad territorial, porque no es solo en la capital que tenemos que establecer los sistemas, en todo el país. Se debe trabajar en descontinuar la idea de que existen servicios de distinta categoría, según a quién esté destinado. Necesitamos generar servicios de acceso y calidad universal. También necesitamos regular condiciones laborales de los y las trabajadoras que cuidan. ¿Cuántos países hay en nuestra región que aún no tienen regulado el trabajo doméstico remunerado? Y fueron las que principalmente han sufrido en la pandemia. Han quedado sin trabajo, sin salario, porque es un trabajo informal en la mayoría de las trabajadoras domésticas reguladas.
Por eso, remuneradas. Por eso necesitamos regular este trabajo. Necesitamos que sean aprobadas las convenciones de la OIT, la 189 en particular. La formación de los y las cuidadoras remuneradas que le permitan garantizar un cuidado de calidad y al mismo tiempo fortalecer sus trayectorias laborales con condiciones de empleo digno, ejerciendo también el autocuidado. ¿Cuántas veces escuchamos que las cuidadoras no tienen licencia, no tienen capacidad de ahorro, no tienen capacidad de formarse? Necesitamos establecer el cuidado como una especialización que nos permita dar trabajo digno y que a su vez ese trabajo digno produzca impuestos y esos impuestos sigan financiando el sistema. A eso tenemos que llegar, a dar trabajo digno a tantas trabajadoras que están en la informalidad. Tenemos que gestionar el conocimiento, levantar estadísticas. Por eso para nosotros es tan importante las cuentas satélites y el uso del tiempo. Hemos llegado a hacer estudios sobre el uso del tiempo de las mujeres y a veces significa hasta el 20% del Producto Bruto interno. El trabajo no remunerado, el trabajo de cuidado de las mujeres. Mucho más que cualquier industria de nuestros países. Y tenemos que hacer acciones de comunicación para promover el cambio cultural. Es necesario que los hombres y las mujeres repartan de forma equitativa la tarea del cuidado en los tiempos que seguirán siendo intrafamiliares y apostando a esa corresponsabilidad. Y por último, construir esos marcos jurídicos, esas normativas que permitan generar estos sistemas de cuidado como un punto vital de consagrar el derecho al cuidado. Por eso en eso estamos y me alegro muchísimo, señora ministra, que en Paraguay estemos trabajando en conjunto en este tema, como así lo estamos haciendo en más de 12 países de la región, y estamos muy contentos que la Conferencia Regional de la Mujer, que tiene lugar en nuestra región cada 3 años, desde hace más de 40 años, y es la única región del mundo que tiene una conferencia regional específicamente de la mujer. Este año será en noviembre en Argentina y el eje de la conferencia será el cuidado. Por eso todos los gobiernos de la región, todas las ministras de género están abocadas a este tema porque es el gran obstáculo de crecimiento para la mujer. Y por último contarles que a raíz de Generación Igualdad, que fue una iniciativa muy fuerte que tuvimos el año pasado, conjuntamente con los gobiernos de México y de Francia y ONU Mujeres, el gobierno de México lanzó dentro de Generación Igualdad la iniciativa Alianza Global por los Cuidados. Y esa Alianza Global cuenta hoy con más de 40 países y 50 instituciones. Y estamos felices de poder actuar de secretaría y poder juntar el conocimiento global para entregarle a los países lo más avanzado en este tema. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar de este tema que, como han visto, no paro, porque creo que es el principal tema que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hablar del Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias, María Noel, y esperamos que no pares porque te vamos a volver a preguntar. En relación a lo que comentabas, y para darle paso a Laura Aguirre, hablabas de que claramente la pandemia nos afectó. Al principio se decía a todos por igual y después descubrimos con los datos y las vivencias que no era a todos por igual, sino que las mujeres habían resultado mucho más afectadas. Pero incluso dentro de las mujeres había mujeres que habían sido más afectadas todavía. En el caso de Centroamérica, para muchas mujeres, la tensión y el debate que se planteaban cada día era, bueno, me quedo en casa, me confino y cuido y dejo de ir a trabajar o salgo a trabajar porque necesito seguir trabajando para poder sostener a mi familia. Esa tensión que se vivió duramente, no solo en Centroamérica, sino en muchos otros espacios, y muchas mujeres lo vivieron, generó efectos en la salud física, pero también mental de estas mujeres. Entonces, tomando en consideración ello, le queríamos preguntar a Laura, ¿qué tipo de políticas o iniciativas crees que se pueden promover para apoyar a las mujeres en estos aspectos?
Muchas gracias y buenos saludos a todas, a Celina, a María Noel, a la Casa América por la invitación. Estoy muy contenta también, igual que María Noel, de hablar de este tema. Es uno de mis preferidos, no solamente porque soy una mujer, sino porque también creo que es uno de los pilares de las problemáticas sociales que enfrentamos las personas, porque esto nos afecta no solo a las mujeres, sino a todas las personas. Y por eso muchas gracias por este espacio también para poder abordarlo. Yo quisiera comenzar contextualizando un poco cómo se vivió la pandemia en Centroamérica, que fue muy distinto a la ciudad donde yo pasé la pandemia, en Ciudad de México, o a la ciudad donde ahora vivo, en Berlín. Las condiciones en las que las mujeres o las personas en general y especialmente las mujeres la pasaron fueron muy distintas, ¿no? Quiero decir que varios de los países de Centroamérica, el Triángulo Norte, conocido como Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, tuvieron medidas al principio, sobre todo al principio, muy represivas para tratar de paliar, ¿no?, la pandemia, ¿no? En mi país se cerraron las fronteras casi al inicio de marzo y se abrieron hasta ya mucho más de mitad de año. Las fronteras volvieron a abrirse casi en agosto y la economía estuvo parada durante varios meses. Entonces, realmente no hubo una disyuntiva, como planteaba la pregunta, en que las mujeres estaban planteando si salir o no a trabajar o quedarse en casa para cuidarse de la pandemia. En realidad, al principio no hubo una opción, se tuvieron que quedar en casa porque por ley se hicieron una serie de medidas legales para que tuvieran que quedarse obligatoriamente en casa. Entonces, lo que se construyó en este contexto fue más bien una dicotomía entre narrativa, ¿verdad? Una dicotomía narrativa entre la vida y la economía. Y así lo planteaban los gobiernos. ¿Qué es más importante? ¿Salir a ganar el dinero con el que usted va a comer cada día o cuidar la vida? La economía se puede recuperar después, la vida no. Así decía el gobernante de mi país, por ejemplo, el presidente de mi país. Y con esto se justificaron una serie de medidas que mantuvieron a las familias por bastantes meses recluidos en casa, ¿no? Ahora, eso, por supuesto, ya todos podemos imaginarnos que repercutió especialmente en las mujeres. Aunque todos los miembros se quedaron dentro de casa, en realidad las horas de trabajo, de cuidados no remunerados, no disminuyeron para las mujeres, porque el hecho de que las familias se quedaran dentro de casa no significó que los hombres tuvieran responsabilidades también dentro de estos trabajos del hogar y de cuidado, ¿no? Entonces, desde muy temprano en la pandemia se hizo muy evidente esta desigualdad. Y como dijo María Noel, quizás una de las cosas positivas de esta situación fue que por primera vez este tema ya no fue algo tan normal, sino que se hizo evidente no solo la importancia de los trabajos de cuidado como el sostén mismo de la vida, sino también la desigualdad. Ahora, obviamente El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala no es ni por cerca, no son países como los europeos, a donde las políticas de cuarentena se pudieron sostener porque hay un estado de bienestar detrás, en el que las gentes podían quedarse guardando su cuarentena y escuchando música o haciendo el home office, ¿no? En los países de Centroamérica, por ejemplo, voy a hablar de El Salvador, esos son los datos más certeros que yo tengo, el 65% del mercado informal está abastecido por mujeres. Las mujeres en mi país muy raras veces están solamente trabajando dentro de casa, en trabajos domésticos no remunerados. Generalmente hacen también trabajo productivo fuera de casa en el trabajo informal, ya sea como domésticas, como vendedoras ambulantes, como cuidadoras de otras personas o de otros niños y niñas, etc. Entonces, aunque las políticas de confinamiento siguieron, hubo un momento en que las mujeres tuvieron que volver a salir a la calle y ya no había tal disyuntiva entre si me quedo o no me quedo en casa, porque la disyuntiva se volvió, si me quedo en casa, no hay dinero para comer, ¿no?
Entonces, la economía poco a poco se fue reactivando, aunque sea clandestinamente. Y sí quiero destacar que a pesar, bueno, de este ambiente muy represivo que se vivió, creo que también es positivo visibilizar las formas creativas también en que las mujeres y otras personas, no solo mujeres, pero muchas de estas mujeres que están en los mercados informales comenzaron a moverse, ¿no? Y a sortear estas medidas represivas para poder reactivar sus economías familiares, ¿no? ¿A través de qué? A través de las redes sociales, vender en redes, a través de redes familiares y usar estas otras herramientas de vida cotidiana que les permitieron reactivarse. Ahora, ¿qué es lo que se pudo haber hecho? Bueno, estamos viviendo el tercer año de pandemia y hasta el día de ahora no ha habido una política clara que esté enfocada en paliar los efectos de la pandemia, específicamente en los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad como las mujeres y las mujeres con menos recursos económicos. Las medidas que se tomaron en mi país fueron dos en específico. Un bono de $300 muy al inicio de la pandemia que se repartió a familias y la repartición de paquetes alimenticios de casa en casa. Aparte de eso, no ha habido hasta ahorita una política sostenida y como ya varias economistas feministas señalaron en su momento, esto tuvo muchas consecuencias. ¿Qué se pudo haber hecho? Se tenía que haber hecho una política diferenciada en el que se pudieran dar ayudas o asistencias económicas a familias, sobre todo las que tenían más escasos recursos, ayudas también o formas de organización, promover las formas de organización local para poder sostener también el cuidado de los niños y niñas que dejaron de ir a la escuela y que en El Salvador y en Centroamérica eso duró más de un año. Y este cierre de escuelas del que nadie casi habla, supuso uno de los mayores efectos sobre la salud mental y física de las mujeres, porque aparte de ser cuidadoras de hogar, de hacer el trabajo doméstico, se tuvieron que volver maestras, ¿no? De sus niños y niñas. También las economistas señalaron que podría haberse hecho una política de asistencia a las pequeñas y medianas empresas que en los países de Centroamérica son un fuerte sector de la economía formal, pero autónoma, ¿verdad? No está dentro de los trabajos formales de grandes empresas, ¿no? De hecho, en Centroamérica solo 4% de la población aproximadamente está bajo la seguridad social y de esa población, 4 de cada 10 son mujeres. Entonces sí podemos imaginarnos el grado de vulnerabilidad en el que viven las mujeres y de precariedad permanente, ¿no? En El Salvador o en Centroamérica en general no podemos hablar de una precarización, sino de una precariedad, siempre ha sido precario. Y por supuesto, como dicen las organizaciones de mujeres, vivimos en una permanente crisis de los cuidados. Pues muchas gracias, Laura. Y ahora sí vamos a dar lugar a la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela. Vamos a hablar y vamos a retomar una idea que el año pasado centró los diálogos para estas épocas, que era la de cooperación y política exterior feminista, por la que apuesta España, junto a otros países como Suecia, México, Canadá. Y la pregunta que nos hacemos es cómo dialoga este esfuerzo por una cooperación ecofeminista con incluir y el tema de los cuidados. ¿Qué acciones concretas se están impulsando desde la Secretaría? Pues muchísimas gracias, Cecilia. Muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Casa América que nos acoja una vez más y sobre todo para continuar con este ciclo Diálogos con América Latina. Qué mejor lugar que este. Muchísimas gracias a su director y a todo el equipo de Casa América. En segundo lugar, quiero hacer un reconocimiento a la Fundación Carolina, que gracias a ellos estamos hoy aquí, que han organizado estos diálogos, además específicamente el día antes, el día previo al día 8 de marzo,
Y además tengo que decir que en este caso, cuando se pregunta por la cooperación española, la Fundación Carolina es cooperación española. Por tanto, que ellos pongan en el foco este debate y sobre todo un tema tan trascendental como los cuidados, pues nos parece fundamental. Yo creo que ya define por sí mismo cuáles son los objetivos y las prioridades de nuestra cooperación. Saludar de una manera muy afectuosa a las compañeras, a las hermanas que me acompañan en este panel, un panel de lujo. De verdad es un verdadero gustazo y un honor escucharos a todas en vuestras intervenciones. Un abrazo muy fuerte a Celina, la ministra de la Mujer de Paraguay. Tuvimos oportunidad de conocernos hace poco cuando estuvimos por allí. Por supuesto a María Noel de Naciones Unidas. Me ha encantado tu intervención y por supuesto también Laura. Ha sido también una reflexión muy cercana y muy del día a día, que creo que es extrapolable a cualquier parte del mundo. También es cierto que cada parte del mundo tiene sus peculiaridades y no es lo mismo el área geográfica, sino que tiene una incidencia fundamental por sus propias connotaciones. Yo quisiera, después haré una breve referencia al ámbito de la cooperación española. Creo que cuando un país como España ha puesto en el foco desde el primer momento con una potencia enorme, no solamente con un marco legislativo prioritario y referente en el mundo, sino también con las políticas que ha desarrollado durante tanto tiempo, la igualdad y la lucha contra todas las manifestaciones de violencia de género contra las mujeres, creo que ya identifica cuál es la posición de un país ante una cuestión tan relevante como este. Por tanto, la cooperación española no puede ser ajena porque es un sentimiento de país, es un sentimiento compartido. Y sobre todo si hablamos desde el punto de vista de las políticas públicas, quienes diseñamos, quienes ejecutamos políticas públicas tenemos una responsabilidad mayor, porque al final somos quienes tenemos no solamente que detectar dónde están los problemas, no solamente definir acciones concretas, sino también responsabilizarnos de mejorar las condiciones de vida de nuestra ciudadanía. Y en este caso está claro que en cualquier análisis que hagamos, en cualquier aspecto, las mujeres y las niñas siempre se llevan los peores indicadores y los peores datos en cualquier ámbito que corresponda a nuestras vidas. Creo que ha quedado claro, y lo compartimos todas, que los cuidados son la base invisible de nuestros sistemas socioeconómicos en cualquier parte del mundo. Además, esa responsabilidad recae fundamentalmente sobre las mujeres. Por tanto, en la mayoría de esos casos está realizado también sin compensación económica. El trabajo invisible, la compensación económica inexistente. Creo que además lo comentaba muy bien Laura, lo comentaba ahora últimamente en su intervención y decía, claro, no solamente es toda esa parte de cuidados no remunerados, sino también se compatibiliza con el trabajo remunerado, que no siempre es tan bien remunerado como si ese trabajo hubiera sido realizado por hombres. Entonces podemos hablar de la diferencia o la discriminación vertical, podemos hablar de la horizontal, podemos hablar de la brecha salarial, bueno, podemos hablar de todas las brechas y todas las diferencias que nos marcan y que nos define también nuestra posición en el mundo en distintos aspectos de nuestra vida, en el día a día, ¿no?, de cualquier mujer. Yo creo que es muy importante también hablar de cómo conseguimos recabar información, cómo conseguimos cuantificar, cómo se mide ese trabajo de los cuidados, porque al final lo que no se mide no existe. Lo que no se mide no nos permite, a quien desde la gestión pública, desde la gestión política, estamos obligados a poner encima de la mesa medios y recursos para mejorarlo y para paliarlo, sea en el ámbito nacional o en el ámbito supranacional o internacional. Por tanto, creo que las encuestas de los usos del tiempo, que creo que al que hacía referencia María Noel en su intervención, el saber, el conocer esa información, independientemente de las peculiaridades que puedan existir en cada país o en cada zona geográfica, en cada región, al final hay denominadores comunes que sí nos pueden permitir establecer una estrategia global para trabajar, primero desde el punto de vista interno de cada país, que es su obligación, pero si hablamos desde el punto de vista de una política internacional o de una cooperación internacional, creo que esos datos son fundamentales. La existencia de cadenas globales de cuidados
es una realidad cada vez más evidente. Creo que además lo decíais todas muy bien, la pandemia nos lo ha puesto el foco en primera línea. Estaba ahí, preexistía, convivíamos, pero creo que ha sido también una oportunidad para visualizarla y para tener la idea enorme de la dimensión tremenda que posee el sistema de los cuidados. Por tanto, la perspectiva transnacional para poder analizar esa demanda y también la provisión de los cuidados, demanda y provisión, está en íntima conexión. Las personas además se mueven constantemente, estamos en un mundo interconectado, globalizado, por tanto el trabajo de los cuidados se ha internacionalizado, por decirlo de alguna manera, y la migración es un motor fundamental y un canalizador fundamental también en relación con los cuidados. Y además incide de una forma determinante en los países de destino. Primero, en relación con los recursos de que se disponen. Segundo, la forma en que se gestiona. Luego, cómo se comprende la familia, los distintos tipos de entender la familia, la paternidad, la maternidad, más la maternidad, evidentemente, porque siempre nos toca a nosotras el papel fundamental. Y luego también el concepto qué es cuidar y qué es cuidar bien, que creo que también es un elemento a tener en cuenta. Creo que las agendas internacionales y supranacionales para tratar esta cadena de los cuidados cada vez son más importantes y creo que en ese sentido nos demuestra que los países, cuando trascendemos y ponemos en primer foco esta preocupación, por ejemplo, el ámbito de la cooperación internacional tiene que incorporarlo como uno de sus objetivos y de sus vectores transversales de actuación. Nosotros, evidentemente, yo podría hablar y disgregar muchísimos programas y actuaciones de la cooperación española, que lo ha sido desde siempre, es una cooperación feminista, eso lo tenemos, además lo comentabas muy bien cuando hacías tu introducción, pero la cuestión no es solamente decirlo, sino es hacerlo. Y creo que hay un binomio también muy importante, que es el enfoque de género que ponías encima de la mesa y también la sostenibilidad ambiental. Al final, tendremos que multiplicar y tenemos que conexionar muchísimos vectores. Cada vez la economía verde es más importante, pero también es cierto que al hablar de género, al hablar de igualdad, si hay un tema que es absolutamente transversal, absolutamente integral y con una perspectiva global, es la igualdad y la lucha contra todas las manifestaciones de violencia. Eso ha estado incardinado en todas nuestras actuaciones de la cooperación española desde hace muchísimos años, desde el primer plan director que se diseñó hasta ahora que vamos a diseñar el 6º plan director ya. Estamos inmersos en una reforma del sistema de cooperación de nuestro país, con una reforma legislativa, reglamentaria, pero también en cuanto a la planificación y al diseño inmediato y próximo de los años que tenemos por delante, los más inmediatos, de qué va a ser nuestra cooperación y también a medio plazo. Creo que la Agenda 2030 nos marca un determinado camino, pero creo que es cierto que si hay una deuda pendiente y que, por desgracia, cada vez que existe una crisis de la índole que sea, en este caso coincide que es sanitaria, que es económica, que es una crisis global, no sé por qué, o sí sabemos por qué, los derechos de las mujeres, la posición de las mujeres en cualquier aspecto de su vida retrocede. Por tanto, el considerar que las conquistas están consolidadas es mentira, el día a día nos demuestra que es mentira, y lo que sí existe, y por ejemplo en el ámbito de los cuidados, es volver de nuevo a la idea original, y es que las mujeres estamos destinadas al ámbito del hogar y al cuidar de los nuestros. Y muchas veces también las salidas profesionales que tenemos son aquellas que se refieren también al ámbito de los cuidados. Por tanto, creo que no hay un tema más vigente que este, y creo que es una gran oportunidad este 8 de marzo para poner encima de la mesa, para poner el foco en un aspecto como es el ámbito de los cuidados en el hogar, pero que además ahora se ha externalizado de tal manera, me refiero a la externalización global, a ir más allá y a trascender mucho más allá de los países y a establecer un canal de interrelación entre
el hogar de origen, desde donde esas personas se movilizan en el mundo, hasta el hogar final donde prestan los servicios de cuidados en otro país completamente distinto. Esas redes que se tejen y esa fluidez no puede estar en absoluto exenta ni en el ámbito multilateral de los organismos multilaterales, ni en el diseño de las políticas de los propios gobiernos exteriores, de la política exterior y, por supuesto, tampoco de la cooperación internacional, porque lo tiene como uno de sus vectores fundamentales. Entonces, creo que estas oportunidades de diálogo y de profundizar y compartir experiencias, creo que no podemos permitir que queden simplemente en un diálogo, que tienen que tener consecuencias. Así que yo agradezco muchísimo también la oportunidad. Muchas gracias. Vamos a retomar con Celina justamente uno de los temas que está planteando ahora Pilar, que tiene que ver con que los cuidados normalmente se externalizan por ciertos grupos, por ciertas mujeres también, y recaen sobre mujeres normalmente más vulnerables. Y grupos subalternos. Y eso pasa en todos los países, porque no solo hay desigualdades entre hombres y mujeres, sino dentro de las mujeres también existen esas desigualdades. Entonces, la pregunta que nos hacíamos era, ¿qué puede hacerse al respecto? ¿Cómo combatir la informalidad laboral de esas mujeres que son justamente las más vulnerables? ¿De qué manera crear empleos decentes y garantizar salarios dignos y condiciones formales a quienes cuiden? Cuando quiera, Celina. Sí, justamente los datos sobre empleo de la región nos muestran que el impacto de la pandemia, así como ya lo dijeron las compañeras, ha sido importante prácticamente en todas las categorías ocupacionales, con caídas tanto en el sector asalariado como el no asalariado, y con caídas mucho mayores en el empleo doméstico, el impacto también durante todo este tiempo a las trabajadoras. Y estuvimos conversando con el equipo del Ministerio de la Mujer y según la OIT, las mujeres constituyen más del 90% que se encuentran categorizadas como trabajadoras domésticas, y en la República del Paraguay se encuentra entre los 16 países hispanoamericanos que tienen mayor porcentaje de mujeres ocupadas en esta categoría. Realmente las condiciones en el ejercicio de los derechos, en los salarios bajos en esta categoría ocupacional, sumado también a la escasa cobertura del seguro social, se hace importante en este sector, ¿verdad? Y en los últimos años se registran importantes avances en los derechos referentes al salario mínimo y las condiciones laborales también del trabajo decente. Y en este caso, la República del Paraguay ha modificado las normativas sobre el empleo doméstico. Hemos promulgado la ley 5.407 en el año 2015, equiparando los derechos y estableciendo también el derecho de un contrato de trabajo, a la hora de descanso, al seguro social, donde se fue estableciendo también la jornada laboral, entre otros aspectos, ¿verdad? También en el 2019 se aprobó la ley 6.386, estableciendo la igualdad salarial para este sector ocupacional. El gobierno paraguayo trabaja en líneas específicas con ciclos de capacitaciones y programas también de oportunidades que promueven la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres y en la toma de decisiones también. Se realizan también estrategias de promoción para nuevos empleos y ampliación también de la oferta laboral mediante las diferentes capacitaciones vocacionales que tenemos articuladamente con el Ministerio de Trabajo. También tenemos una estrategia nacional de formación profesional que va del 2018 al 2023, que fue aprobada también por decreto del Ejecutivo, que integra un conjunto de acciones a ser ejecutadas por el Gobierno Nacional en todo este periodo y tiene como objetivo principal reducir la informalidad en el sector asalariado a través de la ejecución de acciones conjuntas y articuladas con las diferentes instituciones para mejorar la calidad del trabajo de todos los sectores, ¿verdad? Eso es algo muy importante de recalcar y eso nos va a ayudar a seguir creciendo y a seguir desarrollándonos también como país en todos los ámbitos. Debemos también apuntar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, de trabajadoras domésticas en este caso,
que es reconocido a nivel mundial y que las mismas tienen los mismos derechos que todos los trabajadores o trabajadoras, ¿verdad? Y lo más importante es que nosotros podamos dignificar los trabajos con políticas sociales destinadas a todas las categorías y poder definir también que el acceso a los trabajos sean adecuados y que las condiciones también sean adecuadas para que realmente haya una autonomía económica en las mujeres. Eso es un pilar fundamental para el desarrollo personal, profesional y en todos los aspectos también para las mujeres aquí en Paraguay. Muchas gracias, Celina. Efectivamente, lo de la autonomía económica y la soberanía económica de las mujeres es clave, no solo para ellas mismas y su desarrollo profesional y personal, sino también para la productividad de un país, ¿no? Entonces, retomando también algunas de las ideas que planteabas y que quedaban sobre la mesa en otras intervenciones, queríamos preguntarle a María Noel qué tipo de herramientas, qué tipo de políticas se pueden hacer de cuidado. Ya sabemos las clásicas, ¿no? Incrementar las licencias de paternidad, financiar guarderías públicas, que son clásicas, pero son muy necesarias y todavía no están en muchos de nuestros países. Pero nos interesa saber qué otros espacios públicos y sociales se pueden promover para el desarrollo de los cuidados. ¿Qué experiencias o prácticas se podrían tomar como inspiradoras, teniendo en cuenta estos 5 pilares que antes comentabas y teniendo claro que el estado de bienestar y las políticas universales integrales serían la base de todo esto? Bueno, primero que nada, es una inversión que genera un triple dividendo de retorno para nuestros países, que sin duda son la ruta para la salida de la actual crisis económica y social y para incorporar a la mujer al mercado laboral, porque los trabajos de cuidado son principalmente femeninos, no es que sean necesariamente femeninos, pero principalmente femeninos. Y ahí yo quiero mencionar este triple dividendo que es es algo virtuoso que se produce, porque el primer dividendo está vinculado con el desarrollo y bienestar de las personas que reciben cuidado. El segundo, que para mí es súper importante en la salida de la crisis, es la creación de puestos de trabajo. Y no nos olvidemos que nuestras poblaciones están envejeciendo. Inclusive América Latina ya está perdiendo el bono poblacional. Entonces, más cuidado se va a necesitar. Y es economía naranja, como le llaman. Son empleos verdes, porque ahí no hay polución. Y tercero, genera condiciones para la autonomía económica de las mujeres, al aliviar la carga de trabajo no remunerado. Ahora, les quiero contar lo que hemos hecho. Por ejemplo, en México hicimos un análisis detallado de los costos anuales totales, el retorno de la inversión y los posibles efectos en el empleo, en la economía y en los ingresos fiscales adicionales de crear un sistema de cuidado infantil universal, gratuito y de calidad para niños menores de 6. Según nuestros cálculos, una inversión adicional en el sistema de cuidado infantiles del 1% del PBI genera un 2% del aumento total del empleo. Por ende, es redituable, es una inversión redituable. Por eso hay que empezar por el costeo. Y a nivel macroeconómico, necesitamos integrar la economía de cuidado en la planificación, en el diseño y en las políticas macroeconómicas. Lo estamos viendo en este momento en países desarrollados como Estados Unidos. La propuesta que el gobierno está haciendo es de crear centros de cuidado, generar infraestructura que hoy en día no existe. En Europa ustedes están acostumbrados, pero en nuestra región, en las Américas, cruzando el charco del Océano Atlántico, se va ese tema. Por eso estamos insistiendo tanto, pero tiene que estar integrado a las políticas macroeconómicas, tiene que ser una inversión con rédito. Y por último, bueno, lo que les dije anteriormente, el uso de las cuentas satélites, ¿no? Creo que tenemos demasiada evidencia que puede demostrar cómo se libera el tiempo, cómo se crean las condiciones favorables para que la mujer integre el mercado laboral. Somos el 50% de la población y lamentablemente la pandemia nos llevó a un retraso de 18 años en la participación de la mujer. Las mujeres no estamos buscando activamente empleo,
porque no tenemos con quién dejar a quienes tenemos que cuidar. Entonces es un tema macroeconómica, un tema de creación de empleo, un tema de inversión pública y un tema de retorno de esa inversión pública. No sé si te contesté, pero me parece que faltaba, digamos, decir eso, la importancia, ¿no?, de ver este tema como una inversión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí, yo creo que está contestado y hay mucho para hablar de aquí, pero lo has dejado muy clarito, muy ordenado. Y justamente hablamos hasta ahora de acciones políticas o gubernamentales, pero también nos preocupa el cambio social, digamos, cómo cambiamos, no solo cómo generamos políticas para cuidar y proteger a quienes cuidan y para generar ocio y tiempo libre a las que cuidan, sino también nos preocupan el cambio cultural social en el sentido del reparto equitativo de los cuidados. Hablabas antes, en tu primera intervención, María Noel, del reconocimiento y de la visibilización, pero también hay que hablar de la redistribución, en términos de Nancy Fraser, para ponerlo así, ¿no? Entonces, le íbamos a preguntar a Laura, ¿cómo crees que se puede potenciar el reparto equitativo de los cuidados en el ámbito doméstico y cómo hacer que los cuidados se asuman como una responsabilidad colectiva y no de las mujeres? Sí, gracias. Bueno, yo creo que es importante para esto volver a mencionar al Estado, ¿no? Aquí hay yo lo plantearía como dos actores principales. El Estado en cuanto este ámbito de instituciones públicas que son las responsables de garantizar una serie de derechos fundamentales y derechos humanos a toda la ciudadanía, ¿no? Y para que también haya un cambio cultural, de actitud, de acciones, pues el Estado tiene que ser definitivamente un actor activo, y no solamente en hacer políticas, sino también en generar condiciones para otras acciones, ¿no? Entonces, quizá voy a referirme primero a cómo yo veo un papel del Estado más concreto, en realidad más concreta, y específicamente voy a hablar obviamente de Centroamérica y mi país, que es en lo que yo más en lo que yo más tengo conocimiento. Por ejemplo, es necesario que, al igual que en otros países de la región, hayan políticas específicas, políticas nacionales específicas en referencia a cuidados, ¿no? E integrales, además. Que eso hasta ahorita, en Centroamérica, solamente Costa Rica tiene una política nacional tal cual que se refiere a los cuidados. Ningún otro país de Centroamérica. En El Salvador había un avance muy grande hasta 2019 con una propuesta nacional de cuidados que ya estaba hecha desde un enfoque de corresponsabilidad social. Y ahí tu pregunta también, ¿cómo hacemos para que esta idea de cuidados sea colectiva y no solo de las mujeres? Hablemos de corresponsabilidad, y esto significa no solamente que lo vamos a repartir con los hombres, sino que la corresponsabilidad debe ser, los cuidados deben ser compartidos entre mujeres, hombres, instituciones estatales. El Estado como tal tiene que tener un papel, la empresa privada también, al menos en esta propuesta de ley que había, de política pública que había en El Salvador, la empresa privada aparecía como un actor clave, y el Estado también como proveedor de servicios públicos. Entonces, una política integral con un enfoque de corresponsabilidad es vital. Y también una política que provea medidas económicas concretas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, una renta universal o un sistema de protección de pisos, que las organizaciones en Centroamérica han estado hablando por muchos años de esto. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hagamos una política de pisos de protección social, ¿no? Que ya incluye acciones horizontales y acciones verticales, ¿no? Para poder proveer de estas condiciones mínimas que necesitamos para volver la vista y para volver nuestro pensamiento, ok, y ahora, ¿cómo hacemos para cambiar los discursos, las narrativas sobre lo que las mujeres somos, lo que los hombres somos? Y ahí también creo que es muy importante las políticas de educación, las políticas nacionales de educación, que deben estar integradas como actores claves en una política de cuidados corresponsable. ¿Y a qué me refiero en específico? Creo que los sistemas educativos son
pues son actores claves en la reproducción, ¿no? En la reproducción social de discursos y de esquemas de acción. Entonces, es ahí a donde yo veo también una posibilidad de poder expandir, de poder difundir políticas integrales de educación. ¿En qué sentido? Educación sexual, que debería ser igualitaria e universal a todas y todos, y también una política de educación que incluya el tema de masculinidad con urgencia, ¿no? Masculinidades en las que podamos discutir desde espacios seguros, nuevas formas de relacionarnos y donde los hombres sean actores activos y dejemos de ser solo las mujeres las que nos estemos preguntando cómo podemos cambiar para que no solo seamos nosotras las que cuidemos. Los hombres tienen que ser incluidos activamente como seres responsables en estos cambios y ya no podemos ser las mujeres las que además tenemos que educarlos para que ellos sean conscientes de esta responsabilidad, ¿no? Entonces ya nos toca otra tarea de cuidados también. Y bueno, yo soy periodista y soy directora de un medio feminista, entonces yo también veo la importancia fundamental de medios de comunicación como creadores de narrativas y como actores importantes en dejar, en construir un marco discursivo en el que los temas de cuidados, el tema de cuidados deje de parecer un tema de mujeres y un tema de nicho y un tema de gueto, ¿verdad? Entonces, vamos a sos medio feminista o vamos a hacer temas feministas, entonces vamos a hablar de trabajadoras domésticas, que son temas de mujeres. No, tenemos una responsabilidad y una posibilidad enorme de poder construir nuevas narrativas y posicionar los temas que nos afectan a las mujeres directamente y con más peso, como este de los cuidados, como temas de interés universal y como temas que nos afectan a todos y cada una de las personas que vivimos en este planeta. ¿Cuál es el gran reto? Al menos en Centroamérica, yo veo un enorme reto ahorita, que estamos viviendo un contexto político de graves retrocesos democráticos en la región. Retrocesos que nos han llevado, que nos están llevando a preocuparnos por violaciones a derechos tan básicos que parecían, hace pocos años parecía que ya habíamos avanzado, pero que ahora tenemos que volver a preocuparnos por garantizar cosas como la libertad de expresión, ¿no? Como no ser perseguidos políticamente. Entonces, eso en sí mismo es un gran reto, ¿no? Pero el otro reto a la par es cómo hacemos para, al mismo tiempo que estamos en estos contextos políticos tan de riesgo y tan deteriorados democráticamente, seguir hablando y seguir poniendo sobre la mesa estos temas que no han dejado de ser importantes, ¿no? Pero que ahora parecen no tan urgentes, porque hay que ocuparnos otra vez de estas cosas tan urgentes, ¿no? Como los derechos fundamentales de la libertad de expresión y el respeto a la democracia. Entonces, ese es un gran reto ahorita en países como el mío y como Centroamérica, donde el contexto político nos pone ante situaciones tan precarias, ¿no? Y de urgencia. Gracias. Gracias, Laura. Y efectivamente, creo que cada una de las intervenciones va tocando distintos lugares, pero son todos partes de un mismo problema, ¿no? Y se hablaba de los derechos de las mujeres parecen menos urgentes cuando vienen las crisis, ¿no? Porque son menos importantes. Eso es algo que podemos permitirnos pensar cuando todo va bien y nos sobra tiempo y recursos, ¿no? Y también hacen una asociación, todas ustedes, con los derechos humanos, ¿sí? Los derechos de las mujeres y el derecho del cuidado son derechos humanos. Entonces, cuando se empiezan a vulnerar, a olvidarse o a vaciarse los derechos de las mujeres, estamos vulnerando los derechos humanos y poniendo en peligro las democracias, como planteaba recién Laura. Entonces, me preocupa, digamos, dentro del cuidado que también entren estos temas e incluso los derechos de salud sexual y reproductiva que mencionabas hacia el final, Laura, que también deberían entrar dentro del autocuidado de las mujeres, digamos, que tiene mucho que ver en América Latina. Y el peligro que hay con nuevas fuerzas políticas y liberales que están planteando una retradicionalización del rol de las mujeres, ¿no? Entonces, esto, encima que volvimos al espacio doméstico con la pandemia, bajo el confinamiento, pues ahora tenemos claro cuál es nuestro lugar natural
como se afirma, ¿no? Eso es muy peligroso en términos retóricos y de, como bien planteabas, de narrativas, pero también de praxis, si va acompañado del desfinanciamiento de las políticas femeninas. Entonces, básicamente queríamos pedirle a Pilar que nos haga una reflexión de todas estas cuestiones, como para ir cerrando esta conversación, y agradecerles a todas y a cada una de ustedes y a nuestras instituciones por pensar en las mujeres y en los derechos humanos vinculados a las mujeres, no solamente el 8M, sino todo el año. Pues muchísimas gracias. Bueno, yo creo que cada una de las mujeres que han intervenido han hecho una intervención muy sólida y sobre todo tocando muchos aspectos trascendentales. Cuando hablamos y nos referimos a la igualdad como una cuestión absolutamente transversal y con una necesaria visión integral, está claro que estaríamos hablando muchísimas horas sobre los distintos aspectos que confluyen en la misma idea, ¿no? Y es al final hacer real el principio de igualdad efectiva, que no es otra cosa. Bueno, yo creo que me gustaría hacer una reflexión en una doble vertiente. Creo que cuando hablamos de igualdad, primero tenemos que hacer una reflexión en relación a cada país hacia adentro y luego una reflexión de cómo nos comportamos ante el mundo, cómo actuamos ante el mundo en ámbitos de solidaridad que creo que encaja más en el concepto de cooperación internacional, que es en este caso el ámbito que me corresponde. Primero, hay que hablar cómo cada país regula, cómo cada país determina cuál es su marco legislativo, cuáles son las condiciones, no solamente laborales, sino educativas, sanitarias, en todos los aspectos de la vida de cualquier mujer o de cualquier niña. Entonces, el ámbito de las condiciones de trabajo al final determina de una manera impactante cuál es la calidad también de esa sociedad en relación con las mujeres. Y ahí tenemos que hablar también de calidad democrática. La democracia y la calidad de un país también, o yo diría que de una manera determinante, hay que analizarla desde el punto de vista de cuáles son las condiciones en todos los vertientes y aspectos de su vida de las mujeres, que es el más del 50% de su población. Por tanto, creo que eso también es importante. Ratificar, por supuesto, que es una cuestión de derechos humanos, eso es innegable. Pero cuando hablamos de las condiciones de trabajo y hacemos, por ejemplo, referencia directa al trabajo del hogar, al trabajo que se desarrolla en el ámbito del hogar, de los cuidados, que son realizados fundamentalmente por mujeres, es muy importante cuál es el marco laboral que existe en ese país en concreto en relación con el reconocimiento de esos derechos, en qué condiciones de trabajo se está desarrollando, es un trabajo digno, le corresponde los correspondientes retribuciones ajustadas, tienen recursos suficientes en caso de no tener un trabajo a través del cual percibir unos ingresos dignos. Lo mencionaba algunas de las compañeras que intervinieron, un salario mínimo interprofesional decente, incluso una renta mínima vital en el caso de que no tenga acceso al mismo. Quiero decir, al final es el propio Estado el que tiene que proveer una serie de servicios y es lo que se llama la consolidación y la potencialidad y yo diría incluso la consistencia de un estado del bienestar, y es el Estado al final el que tiene que cubrir esa prestación de servicios, que es lo que hace que al final pues tengamos escuelas, que haya guarderías, que haya unos servicios de comunicación que te permitan ir al trabajo y hacerlo de una manera efectiva, que te permitan además también unas condiciones de seguridad, que puedas caminar libremente sin miedo. Bueno, son muchísimas y muchísimas cosas, las condiciones sanitarias, la educación sexual y reproductiva en el ámbito educativo. Creo que tenemos un problema muy importante de cara a las nuevas generaciones. En estos momentos hay que preguntarnos qué tipo de educación sexual, afectivo-sexual y reproductiva están recibiendo nuestros jóvenes y nuestras jóvenes cuando en las escuelas no se da esa asignatura, a dónde acuden, a las redes sociales, y sabemos a qué páginas o a qué accesos web acuden precisamente para tener algún conocimiento de su conducta sexual. Creo que al final es un compendio de actuaciones donde el Estado no puede permanecer mirando hacia otro lado como si no fuera con él ese tipo de responsabilidades. Y creo que estas situaciones de crisis dan pie a que haya una cierta relajación, ¿no? Sobre todo, lo acabas de mencionar tú, sobre todo cuando irrumpen de la mano de fuerzas populistas, pero absolutamente negacionistas de la propia existencia del derecho de igualdad y, por supuesto, de la existencia de la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, y que vemos que empiezan a copar instituciones y empiezan a gobernar países.
Bueno, creo que eso merece una reflexión de todos los países que compartimos una democracia sustentada y sólida, de sí tejer una gran red global e internacional para defender a ultranza ese tipo de valores. Y en ese sentido creo que encaja muy bien todos los valores y todo lo que implica la cooperación internacional. La cooperación internacional al final se sustenta sobre todo en la solidaridad global, pero también en la lucha denodada contra las brechas, contra las diferencias, contra la pobreza, contra la vulnerabilidad, contra la vulneración de los derechos y también a favor del empoderamiento y sobre todo el empoderamiento de las mujeres y de las niñas. Por tanto, creo que hay que hacer un doble trabajo, un trabajo ad inter. Cada Estado tiene que saber cuál es el modelo de sociedad que quiere construir y luego también hacia el exterior qué tipo de relaciones, de políticas exteriores estamos desarrollando y sobre todo qué cooperación internacional estamos haciendo. Creo que se ha demostrado con la pandemia que cada vez más es más importante que nos interconectemos y trabajemos juntos y juntas. Los ámbitos de participación internacional, multilateral, donde podemos compartir, donde podemos reforzar posiciones, son cada vez más importantes porque está claro que nos ha demostrado algo fundamental, que solos y solas no vamos a salir de ninguna situación que tenga ese concepto global. O sumamos o si no será muy difícil. Y sobre todo cuando hablamos de democracia y valores de democracia, creo que eso es irrenunciable. Y en momentos como estos, donde nos vemos amenazados en nuestros principios más fundamentales y además que pensamos que estaban consolidados y el día a día nos demuestra que no es así, yo creo que debemos hacer un esfuerzo mucho más intenso de juntarnos mucho más, de sumar mucho más y sobre todo de no perder nunca de vista aquellos principios que sustentan la esencia de la propia democracia, porque en la esencia de la propia democracia está la igualdad de las mujeres. Pues muchísimas gracias y vamos a dar por concluido el diálogo. Agradecerles a todas y a todos por habernos seguido, por haber posibilitado este espacio, a la Fundación Carolina, por haberlo organizado junto a Casa América y junto a la Secretaría de Estado, que es el marco dentro del cual se están celebrando todos estos actos vinculados al 8M, pero que efectivamente va más allá de un día al año y trabaja todo el año porque estos derechos se hagan realidad. Muchísimas gracias y buenas tardes y buenos días a todas y a todos.